La voz de Laura temblaba al otro lado del teléfono. Había algo entre la rabia y la desesperación, como si el mundo se le hubiera cerrado de golpe. No puedo usar su tarjeta, la contraseña ya no funciona, añadió, casi susurrando. Y tu nuera está furiosa conmigo. Mark cerró los ojos un segundo. Estaba en su oficina, rodeado de papeles, pero en ese instante todo parecía irrelevante. Su madre, la tarjeta, Laura, su esposa, otra vez el mismo problema. Laura, cálmate, dijo él, intentando sonar firme. Hablamos luego en casa. Pero Laura ya había colgado. Todo empezó 3 años atrás, cuando la madre de Mark, Eleanor, decidió ayudar a la familia después del nacimiento del primer hijo. Era una mujer orgullosa, independiente, pero también generosa hasta el extremo. Ofreció su tarjeta de crédito, solo para emergencias. Al principio, nadie pensó que sería un problema. Solo pañales, decía Laura. Solo comida del bebé, decía Mark. Pero las emergencias empezaron a crecer. Ropa nueva, cenas fuera, pequeños caprichos, suscripciones, juguetes caros. La tarjeta de Eleanor se convirtió en una especie de salvavidas silencioso. Hasta que dejó de ser silencioso. Esa noche, cuando Mark llegó a casa, el ambiente estaba tenso. Laura caminaba de un lado a otro en la sala, con el teléfono en la mano. Tu madre cambió la contraseña, dijo sin mirarlo. ¿Te das cuenta? Sin avisar. Sin decir nada. Es su tarjeta, Laura. Pero la estábamos usando por una razón. Lo interrumpió ella. Tenemos gastos, tenemos niños, tenemos vida. ¿Qué esperaba? Mark suspiró. Esperaba que no dependiéramos de ella. Las palabras quedaron flotando en el aire como una bofetada. Laura lo miró con incredulidad. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que dejemos de vivir? Quiero que dejemos de depender, respondió el más suave. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Eleanor estaba sentada en su cocina, mirando su teléfono. Había cambiado la contraseña esa mañana después de revisar el estado de cuenta. No estaba enfadada. Estaba triste. Había visto compras que no entendía. Gastos que nunca le explicaron. Y lo peor no era el dinero, sino el silencio. Nadie le preguntaba. Nadie le contaba. Solo usaban, y ya. Cuando su nieto nació, ella pensó que sería parte de algo hermoso. Pero poco a poco se sintió como un recurso, no como una abuela. Emergencias, siempre emergencias. Hasta que decidió que era hora de recuperar algo de control. Al día siguiente, Laura fue directamente a casa de Eleanor sin avisar. Mark se enteró después. Cuando llegó, encontró a ambas en la sala. El aire estaba cargado. ¿De verdad cambiaste la contraseña?, preguntó Laura sin siquiera saludar. Eleanor la miró con calma. Sí. Nos dejaste sin nada. No, respondió ella. Les dejé sin mi tarjeta. Laura apretó los puños. Nos ayudabas. Eras parte de esto. Yo ayudaba, corrigió Eleanor. No financiaba. El silencio fue incómodo. Mark se colocó entre ambas. Mamá, podrías habernos avisado. ¿Y qué habría cambiado?, preguntó ella. ¿Otra promesa de que era temporal? Laura soltó una risa amarga. Siempre exageras todo. Eleanor la miró fijamente. No, Laura. Yo lo veía. Pero preferí callar, hasta que ya no pude. La discusión se prolongó durante 1 hora. Viejas tensiones salieron a la superficie, gastos ocultos, falta de comunicación, expectativas no dichas. Laura defendía la necesidad, Eleanor defendía los límites. Mark intentaba mediar, pero en el fondo sabía que ambos lados tenían parte de razón. Finalmente, Eleanor se levantó. No voy a discutir más, dijo. La tarjeta sigue siendo mía. Si quieren ayuda, la pedirán.
pero con respeto. Y con verdad. Laura se quedó en silencio. Esta vez no tenía respuesta inmediata. Esa noche, en casa, Laura estaba callada. Mark preparó té y se lo llevó al sofá. La hemos complicado demasiado, dijo él. Tu madre nos dejó solos, respondió ella. No. Nos dejó sin acceso fácil. No es lo mismo. Laura lo miró, cansada. No entiendes lo difícil que es todo esto. Mark se sentó a su lado. Sí lo entiendo. Pero también entiendo a mamá. Nadie le explicaba nada. Solo le pedían. Laura bajó la mirada. Por primera vez, no respondió. Pasaron varios días sin contacto. El silencio era incómodo, pero necesario. Hasta que Eleanor llamó. Quiero ver a mi nieto, dijo simplemente. No hubo reproches. No hubo sermones. Solo una petición humana. Cuando se encontraron en el parque, el aire era diferente. El niño corrió hacia su abuela con una sonrisa que rompió cualquier tensión restante. Laura observaba desde un banco. Mark se sentó a su lado. Esto no se trata solo de dinero, dijo él. Laura asintió lentamente. Lo sé. ¿Entonces? Ella suspiró. Tenemos que aprender a vivir sin depender de ella, pero también sin romperla. Mark la miró. Y sin rompernos entre nosotros. Esa tarde no resolvieron todo. No hubo disculpas dramáticas ni finales perfectos. Pero hubo algo más importante, una conversación honesta. Eleanor no volvió a dar su tarjeta. Pero volvió a dar su tiempo. Y Laura, por primera vez, no pidió acceso, pidió ayuda. No como derecho. Sino como familia. El parque seguía lleno de vida, pero para Mark y Laura el tiempo parecía haberse ralentizado en aquel banco donde la conversación con Eleanor había dejado algo suspendido en el aire, no una solución, pero sí una grieta por donde podía entrar la posibilidad de entenderse. El niño corría entre los columpios, riendo con esa facilidad que los adultos ya no tienen. Eleanor lo seguía con la mirada, sentada en una banca de madera ligeramente desgastada. No decía mucho. Solo observaba. Laura se levantó primero. Voy a por agua, murmuró, más por necesidad de escapar unos minutos que por verdadera sed. Mark asintió. Cuando Laura se alejó, Eleanor finalmente habló. Está cansada, dijo. Mark suspiró. Todos lo estamos, mamá. Eleanor lo miró de reojo. Pero no todos lo admiten. Hubo un silencio breve. No quiero que esto rompa la familia, dijo Mark al fin. Eleanor bajó la vista a sus manos. Las familias no se rompen de golpe, Mark. Se desgastan poco a poco. Sin que nadie quiera verlo. Laura regresó con 3 botellas de agua. Le entregó una a Mark y otra a Eleanor sin decir nada. El gesto fue pequeño, pero diferente. No había prisa en sus movimientos. Ni agresividad. Se sentó. He estado pensando, dijo ella de repente. Mark la miró con cautela. Eso siempre es bueno, o peligroso, intentó bromear. Laura no sonrió. No es justo que dependamos de una sola persona. Pero tampoco es justo que ella nos ayude y luego nos lo quite sin explicación. Eleanor arqueó ligeramente una ceja. ¿Sin explicación? Laura la miró directamente. Cambiaste la contraseña sin decir nada. Porque cuando hablo, nadie escucha, respondió Eleanor con calma. Laura abrió la boca para replicar, pero se detuvo. Esa frase le golpeó más de lo esperado. Mark intervino suavemente. Quizá ninguno está escuchando como debería. El niño llegó corriendo, interrumpiendo la tensión. Se subió al regazo de Eleanor sin pedir permiso, riendo. Ella lo abrazó con naturalidad, como si por un momento todo lo demás desapareciera. Laura lo observó. Su expresión cambió ligeramente.
Te quiere mucho, dijo. Eleanor asintió. Y yo a él. Pausa. Pero el amor no es suficiente si viene acompañado de silencio, añadió la abuela. Laura bajó la mirada. Más tarde, cuando el sol empezó a caer, se levantaron para irse. El niño estaba cansado y se quedó dormido en brazos de Mark. Eleanor se despidió con un simple beso en la frente del pequeño. Antes de irse, miró a Laura. No soy su banco, dijo con suavidad. Soy su abuela. Laura asintió. Lo sé. Pero Eleanor no se movió aún. Y si alguna vez necesitan ayuda, no es la tarjeta lo que me importa. Es la verdad. Laura tragó saliva. Entonces, tenemos que hacerlo mejor. Eleanor la observó unos segundos. Sí. Todos. Esa noche, en casa, el ambiente era distinto. No completamente tranquilo, pero menos pesado. Mark acostó al niño y volvió al salón. Laura estaba sentada en la mesa con una libreta abierta. ¿Qué haces?, preguntó él. Un presupuesto, respondió ella. Uno real. Mark se sentó frente a ella. ¿Y? Laura dejó escapar una pequeña risa sin humor. Y es peor de lo que quería admitir. Hubo un silencio. Pero al menos es nuestro, añadió. Mark asintió. Eso ya es un comienzo. Durante los días siguientes, la dinámica empezó a cambiar lentamente. No de forma dramática. No con grandes discursos. Sino con pequeños ajustes incómodos. Laura dejó de usar la tarjeta de Eleanor. No sin frustración. No sin momentos de estrés en los que sintió que todo se desmoronaba un poco. Mark empezó a tomar más control de las cuentas, aunque le costaba aceptar lo limitado que estaba el margen. Y Eleanor no volvió a ofrecer dinero. Pero empezó a ofrecer algo diferente. Tiempo. Venía a ver al niño 2 veces por semana. A veces traía comida casera. A veces solo historias. Una tarde, Laura la observó desde la cocina mientras jugaba con el niño en el suelo. No eres tan mala como pensé en ese momento, dijo Laura de repente, sin mirarla directamente. Eleanor sonrió levemente. Y tú no eres tan egoísta como pensé yo. Laura soltó una pequeña exhalación. Supongo que ambas nos equivocamos. Supongo que ambas estábamos asustadas, corrigió Eleanor. Laura la miró. ¿Asustada de qué? Eleanor tardó en responder. De no ser necesarias. Esa frase quedó flotando en el aire durante mucho tiempo después de que el niño se durmiera. Esa noche, cuando Laura y Mark se quedaron solos, no hablaron de dinero. Hablaron de miedo. Del miedo a no poder. Del miedo a depender. Del miedo a perder el control. Y por primera vez, ninguno intentó ganar la discusión. Semanas después, Eleanor recibió una carta escrita a mano de Laura. No era larga. Solo decía: estamos aprendiendo. Gracias por no rendirte con nosotros. Eleanor la guardó en un cajón de su cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin sentir peso en el pecho. No porque todo estuviera perfecto. Sino porque, al menos, ya no estaban hablando a través del silencio. El otoño llegó sin hacer ruido, como suelen llegar los cambios importantes en las familias, no con anuncios, sino con pequeños signos que solo se entienden cuando ya han pasado. Las mañanas eran más frías. El aire en la casa de Mark y Laura olía a café más fuerte, a rutinas más estrictas, a listas escritas a mano en la nevera. Ya no había gastos impulsivos, ni, solo esta vez, ni decisiones tomadas en la prisa. Había control. Y también cansancio. Pero era un cansancio distinto. Uno que ya no venía del caos, sino del esfuerzo de sostener algo nuevo. Laura estaba sentada en la mesa de la cocina con una calculadora y varias hojas. Llevaba el cabello recogido de cualquier manera y ojeras leves bajo los ojos. Mark entró con el niño en brazos, que aún estaba medio dormido.
Se quedó dormido viendo dibujos otra vez, dijo él. Laura sonrió apenas. Como su padre. Mark dejó al niño en el sofá con cuidado. ¿Mal día?, preguntó. Laura no respondió de inmediato. No es un mal día, dijo al fin. Es un día real. Mark entendió lo que quería decir. Antes, los días eran caóticos, impredecibles. Ahora eran previsibles, pero duros de sostener. El teléfono de Laura vibró. Miró la pantalla. Era Eleanor. Dudó un segundo antes de contestar. Hola. Voy a pasar más tarde, dijo la voz de Eleanor, directa, sin rodeos. Hice sopa. Laura miró a Mark, que estaba escuchando. Está bien, respondió ella. Gracias. Cuando colgó, el silencio entre ambos fue breve. Ha venido más seguido últimamente, comentó Mark. No me molesta, dijo Laura rápidamente. Luego, más bajo. Solo, no estoy acostumbrada a que las cosas sean normales. Cuando Eleanor llegó esa tarde, no entró como una invitada incómoda ni como una salvadora. Entró como alguien que conocía el camino. Traía una olla caliente y una bolsa de pan. Está más frío de lo que pensaba, dijo simplemente. El niño corrió hacia ella. Abuela. Eleanor lo levantó con facilidad, como si ese gesto no hubiera cambiado nunca con el tiempo. Laura la observó desde la cocina. Había algo distinto ahora. No era paz completa. Era algo más frágil. Más consciente. Mientras el niño jugaba, las 3 generaciones compartieron la mesa. La sopa estaba caliente, sencilla. Nadie mencionó dinero. Nadie mencionó la tarjeta. Pero la tensión no había desaparecido del todo. Solo había aprendido a quedarse en silencio. Hasta que Eleanor habló. He estado pensando, dijo. Mark levantó la vista. Laura se tensó ligeramente. Eso siempre me preocupa, murmuró él. Eleanor ignoró el comentario. No quiero que esta familia dependa de nadie. Ni de mí. Ni de bancos invisibles. Laura dejó la cuchara. Nosotros tampoco queremos eso. Eleanor asintió. Pero tampoco quiero ser alguien a quien solo se recurre cuando todo falla. Hubo un silencio. Esta vez no defensivo. Más honesto. Laura respiró hondo. No sabíamos cómo pedir ayuda sin abusar, admitió. Mark la miró sorprendido. No era común que Laura dijera cosas así. Eleanor la observó con atención. Y yo no supe poner límites sin parecer cruel, respondió. El niño hizo un ruido desde el suelo, jugando con sus juguetes, ajeno a la conversación que estaba redefiniendo su entorno. Después de la cena, Eleanor ayudó a recoger la mesa. Mark intentó intervenir. Mamá, déjalo, nosotros. Estoy bien, lo interrumpió ella suavemente. No soy de cristal. Laura la observó lavar un plato. Ese gesto simple, doméstico, casi cotidiano, tenía algo simbólico que nadie comentó. Más tarde, cuando Eleanor se preparaba para irse, Laura la acompañó hasta la puerta. El aire afuera era más frío de lo esperado. Eleanor ajustó su abrigo. El niño está creciendo rápido, dijo. Laura asintió. Demasiado rápido. Hubo un silencio corto. Lo estás haciendo bien, dijo Eleanor. Laura soltó una pequeña risa. No estoy segura de eso. Eleanor la miró con seriedad. Nadie lo está. Hasta que mira atrás. Laura dudó un momento. Antes, empezó. Antes yo pensaba que tú querías controlarnos. Eleanor no reaccionó con sorpresa. Y yo pensaba que tú querías usarme, respondió. Laura bajó la mirada. Ninguna de las dos estaba completamente equivocada. Eleanor asintió lentamente. Ni completamente en lo cierto.
El silencio entre ellas no era incómodo esta vez. Era reflexivo. Laura habló de nuevo. No quiero que esto vuelva a romperse. Eleanor la miró con calma. Entonces no lo construyan sobre una sola cosa. Laura frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Eleanor señaló suavemente la casa. Antes todo dependía de dinero que no era suyo. Ahora todo depende de esfuerzo constante. Ninguno de los dos extremos es estable. Laura entendió, aunque no del todo. Cuando Eleanor se fue, la casa volvió a su silencio habitual. Mark apareció en el pasillo. ¿Todo bien? Laura tardó en responder. Creo que estamos aprendiendo algo que no tiene atajos. Mark se apoyó en el marco de la puerta. Eso suena peligroso. Laura lo miró. O necesario. Las semanas siguientes trajeron pequeños cambios inesperados. Mark empezó a buscar un segundo ingreso freelance. Laura reorganizó horarios y redujo gastos sin dramatismo, aunque a veces se frustraba en silencio. Eleanor, por su parte, dejó de hablar de tarjetas o ayuda económica. Pero empezó a enseñar otra cosa, cómo arreglar, cómo planificar, cómo pensar a largo plazo. Un sábado por la mañana, los tres estaban en la mesa revisando papeles. No era una reunión formal. Solo la vida organizándose. El niño jugaba en el suelo. Eleanor señaló una línea en el papel. Esto aquí no es sostenible. Laura suspiró. Ya lo sé. Mark intervino. Pero podemos ajustarlo. Eleanor los miró. Eso es lo que importa. Ajustar, no depender. En un momento de pausa, Laura dejó el bolígrafo. Nunca pensé que hablar de dinero sería tan emocional. Mark soltó una pequeña risa. Todo lo que sostiene una familia lo es. Eleanor asintió. El dinero solo lo amplifica. El niño se acercó a la mesa. ¿Estamos bien? Preguntó de repente, sin contexto. Los tres adultos se quedaron en silencio un segundo. Laura lo levantó en brazos. Sí, dijo suavemente. Estamos aprendiendo a estar bien. Esa noche, después de acostar al niño, Mark y Laura se sentaron juntos en el sofá. No había documentos. No había discusiones. Solo cansancio tranquilo. Tu madre ha cambiado, dijo Laura. Mark la miró. O siempre fue así, pero no la veíamos bien. Laura apoyó la cabeza en su hombro. O nosotros cambiamos. Mark asintió. Probablemente ambas cosas. Desde la ventana, la calle estaba tranquila. Sin urgencias. Sin crisis. Solo una familia intentando no repetir sus errores. No perfectamente. Pero conscientemente. Y a veces, eso era suficiente para seguir adelante sin romper lo que realmente importaba. El invierno llegó más lento de lo que nadie esperaba, pero cuando finalmente se instaló, lo hizo con una firmeza silenciosa. Las mañanas eran más oscuras, el aire más seco, y la casa de Mark y Laura parecía despertar más tarde cada día, como si también ella necesitara más tiempo para entrar en calor. Ya no había caos financiero. Tampoco había grandes discusiones. Pero había algo nuevo que ninguno de los tres había anticipado, una especie de distancia emocional suave, casi invisible, que no dolía de inmediato, pero que se acumulaba. Laura se dio cuenta primero. No fue en un momento dramático, sino una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno. El niño hablaba sin parar sobre algo que había visto en la televisión. Mark respondía a medias, revisando el teléfono. La casa estaba en orden, todo bajo control, pero había una sensación de, cada uno en su propio espacio, que no existía antes. Antes, incluso en el conflicto, estaban más conectados. Ahora estaban en paz, pero dispersos. Esa tarde, Eleanor no vino. Era la primera vez en semanas. Laura lo notó, aunque intentó no darle importancia. Seguro está ocupada, dijo en voz alta, más para sí misma que para Mark.
Mark asintió sin levantar la vista del ordenador. Sí, probablemente. Pero algo en el silencio de la casa parecía diferente sin ella. Al día siguiente tampoco vino. El tercer día, Laura finalmente envió un mensaje. ¿Todo bien? La respuesta llegó horas después. Sí. Solo estoy tomando un descanso. Laura frunció el ceño mientras leía el mensaje. ¿Descanso de qué?, murmuró. Mark, al escucharla, levantó la mirada. ¿Mamá? Dice que está tomando un descanso, respondió Laura. Mark se quedó pensativo. Eso no suena a ella. Esa noche, Mark decidió llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara. Hola, hijo. La voz de Eleanor sonaba tranquila, pero más baja de lo habitual. Mamá, ¿estás bien? Sí, respondió ella enseguida. Solo estoy reorganizando cosas. Mark se sentó en el borde del sofá. ¿Qué tipo de cosas? Hubo una pausa breve. Mi vida. Esa frase quedó flotando. Mark no supo qué responder de inmediato. ¿Hicimos algo mal?, preguntó al fin. Eleanor suspiró suavemente al otro lado. No es, ustedes. Es todo. Cuando colgó, Mark se quedó mirando el teléfono. Laura lo observaba desde la cocina. No me gusta cómo suena eso, dijo ella. Mark asintió lentamente. A mí tampoco. 2 días después, Eleanor finalmente apareció. No trajo sopa. No trajo bolsas. No trajo excusas. Llegó con un abrigo oscuro, una bufanda sencilla y una expresión distinta. No triste, pero sí introspectiva. El niño corrió hacia ella como siempre. Pero esta vez, ella lo abrazó un poco más fuerte de lo habitual. Laura la observó desde la cocina antes de acercarse. Pensé que estabas ocupada, dijo con cautela. Eleanor asintió. Lo estaba. Mark apareció detrás de Laura. ¿Todo bien? Eleanor lo miró a ambos. Depende de lo que entiendan por bien. El ambiente cambió ligeramente. No era tensión. Era algo más complejo. Como si algo importante estuviera a punto de decirse, pero aún buscara el momento correcto. Finalmente, se sentaron. El niño jugaba en el suelo. Eleanor habló primero. He estado pensando mucho en esta familia. Laura cruzó los brazos. Nos asustas cuando dices eso. Eleanor soltó una leve sonrisa. No es mi intención. Pausa. Pero creo que hemos creado algo que funciona, pero no respira. Mark frunció el ceño. ¿No respira? Eleanor asintió. Todo está organizado. Controlado. Estable. Pero la estabilidad sin flexibilidad se convierte en rigidez. Laura bajó la mirada. ¿Crees que estamos mal otra vez? No, respondió Eleanor rápidamente. Creo que están demasiado enfocados en no volver al pasado, que han dejado de construir el presente. El silencio fue profundo esta vez. No defensivo. Pensativo. Laura habló lentamente. Hicimos todo esto para no depender de nadie otra vez. Eleanor la miró con calma. Y ahora dependen de la estructura, no de las personas. Mark entendió primero. Todo es planificación. Todo es control. Laura lo miró. ¿Y eso es malo? Eleanor negó suavemente. No es malo. Es incompleto. El niño interrumpió el momento sin darse cuenta, mostrando un dibujo. Mira. Laura lo tomó en brazos. Pero su mente seguía en la conversación. Más tarde, cuando el niño se durmió, Eleanor pidió hablar a solas con Laura. Mark dudó, pero aceptó. Las 2 mujeres quedaron en la cocina. Eleanor habló primero. No vine a criticarte.
Laura la miró con escepticismo. Suena mucho a crítica. Eleanor asintió. Lo sé. Pero no lo es. Pausa. Vine a decirte que te entiendo más de lo que crees. Laura bajó la mirada. No creo que entiendas lo que es sentir que todo puede colapsar en cualquier momento. Eleanor respondió sin dudar. Sí lo entiendo. Pero yo lo viví de otra forma. Laura la miró. Eleanor continuó. Yo viví con miedo de que mi ayuda creara dependencia. Y tú viviste con miedo de que la falta de ayuda te destruyera. Silencio. Eleanor apoyó las manos sobre la mesa. Y en el medio de esos dos miedos, nadie preguntó cómo se construye algo que no dependa del miedo. Laura sintió algo incómodo en el pecho. No era culpa. Era reconocimiento. Entonces, ¿qué propones? Preguntó finalmente. Eleanor la miró con firmeza suave. Que vuelvan a vivir, no solo a sobrevivir organizadamente. Laura soltó una risa corta, sin humor. Eso suena bonito, pero no concreto. Eleanor asintió. ¿Por qué no hay fórmula? Solo equilibrio. Cuando Mark volvió a la cocina, encontró a ambas en silencio. ¿Todo bien? Preguntó. Laura y Eleanor respondieron casi al mismo tiempo. No lo sé. Esa noche nadie durmió con respuestas claras. Pero algo había cambiado. En los días siguientes, la rutina empezó a alterarse ligeramente. Laura dejó una compra innecesaria en el carrito del supermercado y no la devolvió. Mark aceptó un trabajo extra, pero decidió rechazar otro para no saturarse. Eleanor volvió a venir sin avisar, pero también dejó de quedarse tanto tiempo. El cambio no era caos. Era movimiento. Una tarde, el niño enfermó con fiebre. Nada grave, pero suficiente para alterar el equilibrio cuidadosamente construido. Laura entró en pánico inicialmente. Mark trató de mantener la calma. Pero fue Eleanor quien apareció primero en la casa. Sin drama. Sin preguntas. Solo presencia. Se quedó esa noche. Cuidó al niño mientras dormía. Preparó té para Laura y Mark. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie discutió sobre quién debía hacer qué. A las 3 de la mañana, Laura estaba despierta en la sala. Eleanor se sentó a su lado. ¿Ves? Dijo, suavemente. Laura la miró. ¿Qué? Eleanor señaló la casa. No se rompió por un imprevisto. Laura entendió. Pero me asusté igual, admitió. Eleanor asintió. Eso nunca desaparece. Solo se aprende a no dejar que decida por ti. Al amanecer, el niño estaba mejor. El mundo no se había derrumbado. Pero tampoco era perfecto. Era real. Días después, Mark dijo algo en voz baja durante el desayuno. Creo que estamos aprendiendo a vivir, no a evitar vivir. Laura lo miró. Eleanor, desde la mesa, asintió. Y por primera vez, ninguno sintió que eso era peligroso. Solo necesario. La primavera llegó sin anunciarse, como si hubiera estado esperando a que la casa de Mark y Laura estuviera lista para algo que no sabían nombrar todavía. El aire ya no pesaba. Las ventanas se abrían más temprano. El sonido de la calle entraba sin pedir permiso, pero ya no parecía invasivo. Era simplemente vida. No perfecta. No controlada. Solo viva. El niño había crecido lo suficiente como para correr por la casa sin tropezar cada 2 pasos. Su voz llenaba los espacios vacíos que antes eran ocupados por preocupaciones, discusiones o silencios tensos. Laura lo observaba mientras jugaba en la sala. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba calculando nada en su cabeza. Mark entró con 2 cafés. ¿Dormiste algo?, dijo, más afirmación que pregunta. Laura asintió. Sí. Sin despertarme a revisar nada. Mark sonrió ligeramente.
Eso es nuevo. Laura lo miró. Eso es paz. No era una paz perfecta. Era una paz aprendida. Eleanor llegó más tarde esa mañana. Ya no entraba como una figura dominante ni como una invitada tensa. Entraba como parte del ritmo de la casa. Traía pan. Siempre pan. El pan está empezando a ser tradición, bromeó Mark. Eleanor lo miró. Las tradiciones son solo decisiones repetidas, respondió ella. Laura levantó una ceja. Eso suena demasiado filosófico para una mañana de martes. Eleanor sonrió apenas. Es lo único que tengo a esta hora. Se sentaron a desayunar juntos. No había documentos. No había presupuestos. No había discusiones pendientes. Solo comida caliente y conversaciones pequeñas. El niño mostró un dibujo. Esta vez, no era solo garabatos. Había 3 figuras. Esta eres tú, dijo señalando a Laura. Este es papá, dijo señalando a Mark. Y esta es la abuela. Eleanor lo miró en silencio. Laura también. Mark tragó saliva. ¿Y quién es feliz aquí?, preguntó el niño de repente. Hubo un silencio breve. Demasiado honesto para ignorarlo. Laura lo abrazó primero. Todos, dijo suavemente. No porque fuera perfecto, sino porque estaban aprendiendo a estarlo a su manera. Después del desayuno, el niño salió al jardín con Mark. Eleanor y Laura se quedaron en la cocina. El silencio entre ellas ya no era incómodo. Era natural. Eleanor habló primero. No pensé que llegaríamos aquí. Laura la miró. ¿Aquí dónde? Eleanor se tomó un segundo. Aquí donde nadie necesita salvar a nadie. Laura bajó la mirada. Durante mucho tiempo pensé que todo era cuestión de control. Eleanor asintió. Y yo pensé que era cuestión de ayuda. Laura la miró. Ninguna de las dos era suficiente. Eleanor apoyó las manos sobre la mesa. Lo suficiente era otra cosa. Laura esperó. Confianza con límites, dijo Eleanor. Ayuda sin dependencia. Amor sin control. Laura soltó una pequeña risa. Eso suena fácil cuando lo dices así. Eleanor la miró con suavidad. No lo es. Solo es simple cuando ya lo has vivido. El niño gritó desde el jardín. Laura miró por la ventana. Mark lo perseguía entre risas. Eleanor siguió su mirada. Está creciendo en algo distinto a lo que yo crecí, dijo. Laura asintió. Y a lo que yo también crecí. Pausa. ¿Te arrepientes?, preguntó Laura de repente. Eleanor la miró. ¿De qué? De haber cambiado la contraseña. Eleanor pensó un momento. No. Laura la observó. Eleanor continuó. Si no lo hubiera hecho, nunca habríamos hablado de verdad. Laura respiró hondo. Nos dolió. Sí, respondió Eleanor. Pero no nos destruyó. El viento movió ligeramente las cortinas. La casa no era distinta. Pero la forma en que la habitaban sí. Más tarde, Mark regresó con el niño cansado y feliz. Se dejó caer en el sofá. Creo que lo he agotado más yo que él, dijo. Laura rió. Eleanor se levantó. Voy a hacer té. Mark la miró. No tienes que. Lo sé, lo interrumpió ella. Pero, quiero. Laura observó ese gesto. Ya no era obligación. Era elección. Esa noche, cuando el niño se durmió, los 3 se quedaron en la sala. Sin televisores fuertes. Sin teléfonos constantes. Solo presencia. Mark rompió el silencio. ¿Recuerdan cómo empezó todo esto? Laura soltó una risa suave.
Con una tarjeta. Eleanor asintió. Y terminó con algo que no tiene tarjeta. Silencio. Laura miró a Eleanor. No somos una familia perfecta. Eleanor respondió sin dudar. Ninguna lo es. Mark añadió. Pero somos una familia que aprendió. Esa palabra quedó en el aire. Aprendió. No terminó. No resolvió. Aprendió. Eleanor se levantó. Es tarde, dijo. Laura también se levantó. Esta vez, la despedida no tenía peso. En la puerta, Eleanor se detuvo. Miró a ambos. No vuelvan al silencio, dijo. Mark asintió. No. Laura añadió. No lo haremos. Eleanor sonrió levemente. Bien. Y se fue. La casa quedó en calma. Pero no vacía. Mark se acercó a Laura. ¿Crees que esto es el final? Preguntó. Laura pensó. Miró la casa. Al niño dormido. A la vida que habían construido sin darse cuenta. No, dijo finalmente. Creo que es el primer capítulo donde ya no estamos sobreviviendo. Mark la miró. ¿Entonces qué estamos haciendo? Laura lo tomó de la mano. Viviendo.